este condensador representa a una combinación de condensadores que podrían estar en serie o en paralelo. Asimismo, esta resistencia representa una combinación de resistencias que podrían estar en serie o en paralelo. El voltaje en el condensador lo voy a asociar a la letra V y podría representarlo de esta manera, con el positivo en la misma dirección de la flecha, una flecha oblicua, o también podría señalar la polarización del voltaje con los signos más y menos. Este voltaje es el mismo para la resistencia. Ambos voltajes son los mismos. Entonces, dado que ambos voltajes son los mismos, voy a marcar un nodo, dibujar un punto para poder expresar las corrientes que podrían pasar por el condensador, a la que voy a marcar como I sub C, y la corriente que podría bajar por la resistencia, a la que voy a denominar como I sub R. Por definición, la corriente que pasa por el condensador depende de su capacitancia y el cambio de tensión que tenga el condensador respecto del tiempo. Asimismo, la corriente que pasa por la resistencia está asociada a la ley de Ohm, que dice que la corriente va a ser igual al voltaje en razón de su resistencia. Entonces, vamos a unir ambas corrientes aplicando ley de corriente de Kirchhoff. Por ley de corriente de Kirchhoff se tiene que las corrientes que entran a este nodo superior, que sería igual a cero corrientes están entrando a ese nodo, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Las corrientes que salen serían la corriente que pasa por el condensador más la corriente que va hacia la resistencia. Ahora voy a hacer los respectivos reemplazos. Vamos a tener que la corriente del condensador la puedo representar por su definición, esa sería la definición, más la corriente de la resistencia, que sería V partido por R. Entonces tengo que menos V partido por R va a ser igual a C por dV a dt. Lo que hice aquí fue esta expresión pasó al otro lado del signo igual y me quedó de signo negativo. Entonces voy a tener que menos la corriente que pasa por la resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por el condensador. Ahora voy a dejar la variable dV asociada al voltaje, porque yo deseo obtener el valor del voltaje, y todo el resto de los elementos los voy a dejar al otro lado del signo igual. Entonces el valor de menos V por R, esto es solo un trabajo algebraico, va a quedar multiplicado por dt. dt pasa al otro lado del signo igual multiplicando, y el condensador pasa dividiendo al valor del voltaje, y así dejo el diferencial de V solo. Me faltaría ahora el valor del voltaje, llevarlo al otro lado del signo igual.
Entonces, en el lado izquierdo del signo igual me va a quedar menos dt partido por RC, y eso va a ser igual a dB dividido por el voltaje. A mí aquí me quedó una expresión diferencial de primer orden, dado que se trabaja solamente con una primera derivada en el ejercicio. Entonces, antes de integrar, voy a considerar y recordar que yo tengo un tiempo inicial que sería 0 segundos y que existe un voltaje inicial cuando en el tiempo igual a 0 segundos, y ese voltaje inicial va a ser igual a V sub 0. Esto debido a que en algún instante se pudo haber desconectado el circuito de alguna fuente externa, y en el inicio del desarrollo de este circuito voy a tener un voltaje en el condensador cuando asumimos que T es igual a 0. Entonces tengo un voltaje V sub 0, este es un valor constante que existe para un tiempo inicial en el desarrollo del circuito. Considerando esto, voy a aplicar la propiedad opuesta a la derivada, que sería la integral, y voy a tener que la integral de menos dt partido por RC va a ser igual a la integral de dB dividido por V. Esto me lleva a que en este resultado tengo estos tres elementos, son todos constantes, y al ser constantes se van afuera de la integral, y voy a integrar solamente dt. En la integral de dt, como estas son operaciones opuestas, me va a quedar solamente t, el tiempo. El tiempo considerando un intervalo de iteración, un t igual 0, y el tiempo t. Al otro lado del signo igual voy a integrar la derivada de 1 partido por la variable a derivar, que sería el logaritmo natural de b, y eso dentro del rango de integración del valor del voltaje en el instante t cualquiera, desde un voltaje inicial V sub 0. Con esto se tiene que menos 1 partido por RC, aquí t lo evalúo en t, ¿cierto? T lo evalúo en t, va a quedar t, va a ser t menos t igual a 0, 0. Y en el otro lado del signo igual tenemos que el logaritmo natural de b, logaritmo natural de b, ¿cierto? Va a ser nuestra variable b, menos evaluado en b sub 0, logaritmo natural de b sub 0. Este sería el valor inicial del voltaje dentro del circuito. Al desarrollar este lado del signo igual, vamos a tener lo siguiente. Acá tengo menos t RC es igual, por propiedad de logaritmos, tenemos que la resta de dos logaritmos se transforma en una división de sus argumentos, logaritmo natural de v partido por v sub 0. Ahora podemos despejar el valor del voltaje V pasando
la función logaritmo natural al otro lado del signo igual en su función opuesta, o podríamos aplicar en ambos lados del signo igual la propiedad exponencial para que se elimine la función logaritmo. Eso es lo siguiente: la exponencial de todo este lado del signo igual menos t partido por RC va a ser igual a la exponencial de todo el lado derecho del signo igual, b partido por b sub 0. Aquí la función exponencial con la función logaritmo natural se simplifican. Eso quiere decir que e elevado a menos t partido por RC va a ser igual al voltaje, ¿cierto?, partido por v sub 0. Esto quiere decir que el voltaje, que depende del tiempo, ¿cierto?, el valor del voltaje depende del tiempo, va a ser igual a v sub 0 por e elevado a menos t partido por RC. Con esto obtenemos el valor del voltaje dependiendo del tiempo en este circuito RC. Con esto podemos ver que la descarga del voltaje en el condensador va a depender de la combinación de la resistencia equivalente y del condensador equivalente. La expresión nos indica que el voltaje en el condensador a lo largo del tiempo decae como una función exponencial. Esto sería V de t, que expresa el voltaje de la descarga del condensador cuando no hay ninguna fuente en el circuito. La combinación RC se suele representar por una constante que se llama tau. Tau sería el equivalente a R por C, y la función se expresa con menos t partido por tau, en donde podemos visualizar que si t tuviera el mismo valor que tau, o sea, t igual tau, tuviera el mismo valor que tau, el exponente de la función exponencial va a ser el valor menos 1, porque va a ser tau dividido tau, y eso va a indicar que en t igual a tau la señal o voltaje en el condensador va a haber disminuido e elevado a menos 1 por v sub 0. Eso es aproximadamente 0,368 valor de v sub 0.